Hola muchachos, muy buenos días. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 26 de mayo del 2023. De acuerdo a las dificultades que tuvimos en el aula de clase porque no tenemos instalado el Access, entonces tomamos la decisión de realizar este video para explicar qué consiste este programa de computación. Bueno, lo primero que vamos a hablar es que Access hace parte del paquete Office, así que nos permite construir bases de datos. Las bases de datos, ¿qué son? Las bases de datos son las que nos permiten a nosotros almacenar información de forma persistente, organizado a través de tablas. Tablas que interrelacionadas van a poder, a través de un ambiente de desarrollo, poder gestionar información. Nosotros conocemos Excel. Excel es una herramienta, un libro que nos permite a nosotros construir hojas de cálculo. Pero Access, a diferencia de Excel, nos permite es hacer gestión sobre los datos, porque esta base de datos se utiliza para soportar procesos de negocio de una empresa. Por ejemplo, si yo entro acá a la universidad UFPCO y le doy clic en el CIA, ¿qué ocurre? Este sistema de información, llamado sistema académico, tiene una base de datos que va a permitir que cuando yo digite mis credenciales, valide a través de software, se valide a través de un algoritmo, se valide si mis credenciales son correctas. Entonces, si yo le digo aquí ingresar, entonces miren que él me dejó entrar. ¿Por qué me dejó entrar? Porque hay una base de datos donde están almacenados mi usuario, mi clave, y gracias a esa base de datos yo pude entrar. Si yo, por ejemplo, le doy aquí donde dice listas provisionales y selecciono aquí fundamentos de base de datos, y una vez me aparecen los datos de los estudiantes. Entonces esto se logra gracias a bases de datos, donde sistemas como este, como Access, que permiten hacer almacenamiento de información. Entonces, en ese orden de ideas vamos a aprender cómo gestionamos una base de datos, cómo se construye. De primero que todo vamos a hacer un ejercicio donde voy a darle clic donde dice base de datos en blanco. Ustedes abren la base de datos, le dicen crear base de datos en blanco, le dan clic. Aquí le dan el nombre de la base de datos. Yo voy a colocarle el nombre de académico. Le digo crear y enseguida me aparece esta interfaz gráfica. Esta interfaz gráfica tiene una característica que, como es una aplicación hecha por Microsoft, los mismos creadores de Office, pues la interfaz es muy similar a Word, Excel, PowerPoint, es muy parecida. Entonces, de esta manera, yo puedo empezar a organizar, de acuerdo a las necesidades que tenga, organizar mi base de datos. Entonces, por ejemplo, yo veo acá que aquí me están apareciendo los estudiantes que están matriculados a fundamentos de base de datos. Entonces, ¿cómo se construye esa base de datos si fuéramos a nosotros a soportar el CIA? Entonces observamos que tenemos una tabla, debe haber una tabla estudiante donde está el código, el nombre, el celular y el correo del estudiante. Adicionalmente, debe haber una tabla asignaturas donde están almacenadas todas las asignaturas que ven los estudiantes de ingeniería ambiental. Y a su vez, cuando empieza el proceso de calificación, se obtienen las diferentes notas que va obteniendo el estudiante a medida que va avanzando en el proceso formativo. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo vamos a construir una base de datos para almacenar estos uno, 2, 3 y 4 elementos. Entonces yo me voy para acá, me ubico aquí donde aparece por defecto tabla, le voy a dar clic derecho, vista de diseño, aquí me aparece que le dé un nombre, voy a colocar el nombre estudiante, le voy a decir aceptar y enseguida voy a colocar los atributos de un estudiante. Para este caso tenemos un identificador, un código, un nombre, un celular, un correo. Entonces aquí yo establezco esa información. ID, que va a ser autoincremental para que se vaya generando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a colocar el nombre del estudiante,
que va a ser de tipo texto, puede ser texto corto o texto largo. Los nombres pueden ser muy largos, entonces vamos a colocarle texto largo. El tipo de información que se vaya a almacenar es el tipo de datos que yo coloco acá. ¿Qué más tenemos? Celular y correo. Entonces celular, podemos colocar texto largo, texto corto, le vamos a colocar a correo, vamos a colocarlo como texto largo, vamos a colocar por ejemplo aquí el estrato del estudiante, estrato sí va a ser numérico porque es un número, listo, y vamos a colocar la edad del estudiante, y aquí ponemos un número, listo. Entonces aquí tenemos que la tabla estudiante, el cual tiene los diferentes atributos. Cuando ya yo tengo construido ya estos elementos, le atributo con el tipo de dato, le digo guardar. Ojo, me ubico clic derecho sobre estudiante y le digo guardar. ¿Listo? Y después le digo cerrar. Ya tengo la tabla estudiante. Ahora vamos a colocar la tabla asignatura. Entonces le decimos crear una tabla y acá aparece tabla 1 igual, clic derecho, vista de diseño y le vamos a colocar asignatura. Asignatura, le decimos aceptar. Aquí lo mismo, una asignatura tiene un número identificado, un campo autonumérico. Las asignaturas también tienen código. Eso va a ser también un texto corto. Le vamos a colocar que la asignatura tiene un nombre. Debe ser texto corto o texto largo. ¿Por qué texto corto y texto largo? Porque depende del tamaño de... Si usted va a grabar un texto muy largo, pues entonces le dice al programa que el texto que va a ingresar es muy largo. Si yo tengo asignaturas que por ejemplo son muy largas, fundamentos de programación, puede ser muy largo, entonces le ponemos texto largo. ¿Por qué un código le coloqué corto? Porque el código puede ser 10, 90, 54A. Entonces texto. Listo. Nombre y le vamos a colocar aquí los créditos de la asignatura. Créditos, listo. Y programa a la que pertenece. Si es una asignatura del programa civil, mecánica, ambiental, etcétera. Programa. Listo. Entonces tenemos también aquí como texto largo. Código, nombre, créditos y programa. ¿Listo? Y también le podemos colocar aquí Pencil. Porque hay materias que son del Pencil 1, Pencil 2. Pencil y vamos a manejar un tipo entero. Clic derecho, guardamos, clic derecho, cerramos. Entonces, aquí ¿qué estoy diciendo yo? Le estoy diciendo al sistema que puedo tener estudiantes almacenados y tener asignaturas almacenadas para que posteriormente el estudiante pueda hacer una asignación de esa asignatura, o sea que matricular esa asignatura. Entonces yo aquí, si yo me voy acá donde dice datos externos, ¿sí? Aquí yo puedo hacer lo siguiente, perdón, aquí dice crear, yo puedo empezar aquí a establecer cómo inserto información en esas tablas. Entonces, si yo por ejemplo digo aquí diseño de una consulta, le voy a decir aquí cerrar, acá me aparece algo que se llama SQL. Aquí le digo SQL. Aquí el SQL es el lenguaje que nos permite a nosotros poder manipular las bases de datos. En Excel ustedes utilizaban una fórmula, ¿cierto? Unas fórmulas que ustedes llegaban y manipulaban las tablas. Aquí lo vamos a hacer en Access, se hace a través de comandos SQL o instrucciones que le permite a uno poder decirle al programa que haga cosas. Entonces vamos a empezar a identificar qué tipo de comandos son los que se utilizan para hacer este proceso. Entonces digamos que yo tengo acá en la tabla asignatura, dale doble clic, aquí me aparece como si fuera una hoja en Excel, voy a registrar una asignatura, digamos código 123, nombre de la asignatura, base de datos,
créditos, digamos que tiene 3 créditos. Programa ambiental, listo. Y digamos que es del Pensul 1. Si yo le doy Enter, mire que él automáticamente me colocó 1. Vamos a colocar ahora el código 1234. Topografía. Asignatura topografía. Tiene, digamos que tiene 4 créditos. Y es del programa ambiental. Y es del Pensul 1. Podemos tener Enter y le damos otro código, otra asignatura. Código 12345. Vamos a colocar aquí, digamos que tenemos cálculo 1. Tiene 3 créditos y cálculo 1 es del programa civil. Y es del Pensul 2, por ejemplo, de civil. Listo. Y así sucesivamente yo puedo tener todas las asignaturas que se dan en la universidad, por ejemplo, en la parte de ingeniería. Y ahí podré seguir colocando las que yo quiera. Listo, voy a darle guardar y voy a darle cerrar. Listo. Bien. Vamos entonces a colocar aquí, vamos a insertar 2 estudiantes para hacer el ejercicio. Entonces, nombre, Juan, celular, 312, correo, digamos que es de estrato 3 y que tiene 20 años. Vamos a colocar otro que se llame María, celular, tenemos un correo, y le decimos que es de estrato 2 y tiene edad 17 años. Tenemos 2, 3, 4, 10, 15, 20, 200, 1000, 5000 estudiantes. De acuerdo a las necesidades de la empresa, pues aquí se van a registrar todos los estudiantes. Listo, le decimos guardar. ¿Qué tenemos aquí? Que nosotros a través de lenguaje SQL yo puedo hacer consultas sobre las tablas que tengo acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se estructuran las consultas? Entonces yo a través del lenguaje SQL le voy a decir a la computadora, voy a poner un poquito aquí más grande la lupa para que se vea más grande acá el texto. Bueno, tenemos acá el select. Entonces yo voy a colocar el siguiente comando. Escuchen bien, le voy a decir a la computadora select asterisco from y voy a colocar la tabla asignatura. Y le decimos acá, lo dice crear, le damos aquí, perdón, aquí donde dice herramienta de base de datos, le voy a decir ejecutar. Aquí no se ve, se me perdió el diseño acá, perdón, diseño, select asterisco from asignatura punto y coma, y si yo le digo acá ejecutar, ¿qué pasa? Mire, él me mostró todas las asignaturas que hay almacenadas en la tabla asignatura. Aquí en consulta le voy a dar vista de SQL y voy a hacer nuevamente otra consulta. Le voy a decir que me traiga, miren que cuando yo coloqué asterisco from, le estoy diciendo seleccione en la tabla asignatura todos los datos. ¿Sí? Al darle clic en ejecutar, él me fue y me trajo todos los datos. Si yo observo acá, cuando vuelvo y lo ejecuto, él se trae el ID, el código, el nombre, los créditos. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice a mí, tráigase solamente el código y el nombre, entonces yo le digo acá SQL y le digo, en vez de colocar asterisco, le coloco código, coma, nombre. Si le digo ejecutar, miren que él solamente se trajo el código y el nombre. Entonces solamente colocándole aquí en el SQL, yo le digo qué nombres quiero o qué atributos quiero que se traiga de la tabla asignatura. Si alguien dice, no, pero profe, yo necesito traerme, hacer una consulta, ¿sí?, donde me muestre
solamente las asignaturas de ambiental. Entonces yo le voy a colocar acá una variante a esa consulta. Le voy a colocar aquí la palabra where, perdón, aquí, where, donde, where. Como decía un compañero de ustedes, los gringos tienen una facilidad que todo este tipo de cosas, como son palabras en inglés, pues lo hacen de una manera mucho más natural. Entonces dice, seleccione en la tabla asignaturas donde, ojo, donde el programa, coloco el atributo, perdón, aquí me coloco en minúscula, coloco programa, porque así se llama el atributo, programa, sea igual, coloco comillas dobles, y coloco la palabra ambiental. Si yo ejecuto esto, esperamos que pase. Entonces viene que solamente me trajo las materias de ambiental. ¿Sí? Entonces alguien me puede decir, bueno, profe, pero si yo quiero que sean de ambiental, pero del Pensul 2, habrán materias de ambiental del Pensul 2, entonces yo coloco acá, where, programa ambiental, coloco espacio, coloco la palabra AND, que significa y que me pregunte que si el Pensul, que el Pensul sea igual a 2. Si yo ejecuto esto, mire que no me trajo nada. ¿Por qué no me trajo nada? Porque si yo reviso las asignaturas, no tengo ninguna asignatura Pensul 2. Si por ejemplo acá voy a modificar esto y voy a colocar acá 2, o para que vean el ejercicio. Me voy para acá, le doy aquí cerrar, le doy nuevamente aquí, vista SQL, le digo ejecutar de nuevo. Ahora sí, ¿qué me está haciendo el programa? Me está trayendo las asignaturas de ambiental Pensul 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Si yo quisiera cambiar la consulta y decir, tráigame las asignaturas que tienen 3 créditos de cualquier programa, entonces quito esto y colocaré aquí créditos igual a 3. Si yo ejecuto esto, me hizo falta algo acá, aceptar créditos, punto y coma. Ahora sí, le decimos ejecutar. Creo que créditos quedó como texto. Si no quedó como texto, entonces aquí tenemos que colocar, revisemos nuevamente. Créditos. Si créditos está como texto, hay que ponerlo en comillas. Vamos a mirar. Créditos quedó como texto corto. Entonces aquí la consulta tiene que ser el 3 entre comillas. ¿Listo? Tengan presente eso. Si no les va a generar error. Entonces ahora sí, nuevamente, tenemos diseño y le decimos ejecutar. La tabla asignatura está abierta. Hay que cerrarla, la que tengo abierta. Cierro la tabla. Listo, ahora sí, ejecutamos nuevamente. Y ahora me está diciendo que se está trayendo todas las asignaturas que tienen crédito 3. ¿Listo? Entonces de esta manera yo puedo manipular las tablas que tengo en una base de datos. Puedo hacer consultas de acuerdo a las necesidades que tenga. Eso con respecto a el SQL. Si ya ustedes tienen lista esta consulta, la pueden guardar, le ponen un nombre, consulta 1, aceptar, y aquí les va a aparecer esa consulta. ¿Para qué? Para cuando la necesiten, simplemente la ejecutan. ¿Sí? Yo cierro acá. Si ustedes necesitan la consulta, le dan doble clic y él la ejecuta. ¿Listo? Ahí tenemos la consulta. Vamos entonces a crear ahora, este es para consultar. ¿Cómo será para actualizar? Profe, digamos que yo necesito decir que cálculo 1 no es de civil, sino de ambiental. Pero yo no lo voy a hacer directamente aquí, entreme aquí y modificar. No, lo voy a hacer por comandos. ¿De cómo lo hago? Entonces aquí, herramientas de base de datos, vamos a decir nuevamente, perdón, le vamos a decir aquí, se me empezó, acá, crear, diseño de consulta,
Le digo acá cerrar y aquí me aparece nuevamente SQL. ¿Listo? Aquí en SQL le vamos a dar entonces el siguiente comando. Vamos a hacer una actualización. Entonces yo colocaría acá un date. Tratemos de manejar los comandos en mayúscula, que quedaría mucho mejor. Pero él lo pueden colocar en minúscula si quieren, pero se ve mejor así. Un date. Coloco asignatura. La tabla sí la colocan en minúscula. Asignatura. Espacio. Colocan la palabra set. Y vamos a colocar el campo que queremos modificar. En ese campo queremos modificar el programa académico. Entonces colocamos programa y le vamos a decir comillas dobles. Voy a colocar aquí ambiental. Yo necesito decirle al sistema que Cálculo 1 es un programa de ambiental y no de civil. De un day, asignatura set programa ambiental. Si yo ejecuto esto, ¿qué va a pasar? Él se va a meter a la tabla asignatura y me va a hacer la modificación de todas las asignaturas. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque si yo le doy clic acá, le digo ejecutar, él dice que va a actualizar a todas las asignaturas, coloquen el programa de ambiental. Pero yo no quiero todos, yo quiero que solamente sea a Cálculo 1. Entonces le voy a colocar acá where y le vamos a decir, aquí lo pueden colocar en mayúscula nuevamente para que quede mejor, aunque les va a funcionar igual, listo, si le colocan en minúscula, where. Y le van a decir acá que el código, por el código de la asignatura, como yo sé que es único, entonces acá el código de la asignatura, ¿cuál es? El código de la asignatura de cálculo es 1, 2, 3, 4. Voy a cerrar esto un momento y le voy a decir que código 1, 2, 3, 4. Ojo, si yo le digo acá nuevamente ejecutar, ¿qué error me va a mandar? Entonces acuérdense el error que va a salir. Si le digo diseño, ejecutar, él vuelve y me dice, no coinciden los tipos. ¿Por qué? Porque acuérdense que el código es texto, entonces le decimos entre comillas dobles, y le decimos ejecutar. Entonces él me va a decir acá, si hace clic en sí, no podrá utilizar el comando, no podrá utilizar el comando deshacer. Para deshacer los cambios, confirmar que desea actualizar estos registros. ¿Qué significa esto? Que ustedes después que hacen la ejecución del comando no se puede echar para atrás. Ustedes tienen que tener cuidado. Entonces, si están seguros de lo que van a hacer, te le dicen que sí y miren que él va a cambiar ahora. Al código 12345 le va a poner la palabra ambiental. Le decimos que sí. Revisamos eso, a ver si fue verdad, asignatura, y miren que el cálculo ahora apareció ambiental. Entonces, para actualizar información, lo que hacemos es colocamos la palabra update seguido de las palabras que quiero modificar. Si yo quiero modificar más de una palabra, entonces lo que hago es que coloco coma y le vamos a decir que vamos a cambiar en los créditos. Entonces, créditos, y que en ambiental solamente tiene créditos, que el crédito son 4. ¿Sí? Entonces, si yo veo aquí, la asignatura cálculo tiene crédito 3, entonces él debería cambiarlo a 4. Si ejecuto, va a anexar, le digo que sí y revisamos qué hizo. Entonces ambiental cálculo le puso créditos 4 y así sucesivamente. Entonces un day para actualizar. Profe, entonces ahora faltaría eliminar. Entonces vamos a eliminar. ¿Cómo se elimina? Entonces lo que decimos eliminar es lo siguiente. Cambiamos la palabra un day y ponemos delete. Delete. ¿Sí? Le decimos from espacio asignatura. La tabla donde quiero modificar. Pero acá le voy a decir que elimine de la tabla asignatura la asignatura que tenga código 1345. Si yo le digo ejecutar, él me va a decir, va a eliminar una fila. Si le digo que sí, entonces ¿qué pasó acá? Pum, mire que aparece eliminado. Ese cálculo se eliminó de forma correcta. Entonces con delete yo ejecuto las eliminaciones. Entonces tenemos nuestra primera introducción, tenemos la introducción a lo que es Access,
motor de base de datos. Entonces, practiquen estos ejercicios que acabo de hacer en clase y la próxima vez que nos veamos, eh, hacemos ejercicios. ¿Listo? Entonces, que estéis muy bien. Quedo cuape. Un momento aquí. Cerremos esto.